Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y el día de hoy estamos en una nueva edición de La Esquina Podcast, en donde vamos a hablar un poco más sobre anime, específicamente sobre Evangelion. Y para eso tenemos a dos invitados, los cuales nos van a contar muchos acerca de su historia, su connotación, su contexto y todo lo que debemos saber para poder tener un contexto sobre Evangelion. Entonces le doy la bienvenida a José. ¿Cómo estás, José? Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Y a Mode, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Ole, ¿qué se dice? ¿Todo bien? Bueno, todo bien por acá. Espero que a ustedes también les esté yendo bastante bien. Y pues, primero que todo, quiero preguntarles a ustedes su opinión y más sincera y más personal con respecto a Evangelion, ¿cierto? Empecemos por Mode. Mode, ¿cuál es tu opinión sincera con respecto a Evangelion? ¿Qué opinas de él? Bueno, lo que yo opino es que es un anime bastante interesante, ¿sí o no? No es tanto como para usted apagar el cerebro y ponerse como tonto a ver por las horas que dure, sino que es un anime en el que usted tiene que estar concentrado y eso es lo que lo hace muy bueno. O sea, no es tanto de usted simplemente ver y no pensar en nada, sino que usted se tiene que meter en el mundo del anime para poder entender lo que está sucediendo dentro de la serie, ¿no? Usted tiene que estar metido y tiene que saber que eso es cada cosa para poder entenderlo, y eso es como que lo vuelve más interesante, ¿no? Que usted no puede llegar ahí de la nada, sino que usted lo tiene que ir viendo y poco a poco se tiene que ir metiendo en el mundo de la serie para ir entendiendo las cosas, y eso es lo que yo digo que está más bacano del anime, es como lo mejorcito. Y José... Opinión personal. Bueno, sí, sigue, opinión personal. Sí, a ver, en cuanto a opinión personal, pues yo digo que es un anime muy entretenido si uno se mete a verlo muy concentrado. Ya, y José, ¿qué es lo que opina? Bueno, en lo general, pues Evangelion es considerado un anime de culto y ha influido en muchas creaciones de otras series. En mi opinión personal, Evangelion es un anime para, como dijo Mode, es un anime para tú mirarlo con la mayor concentración, prestando atención a cada detalle, porque los detalles en Evangelion a veces pueden llevar a conclusiones que van más allá de la misma animación, algo más filosófico, por así decirlo. Entonces eso es lo que le da como ese distinguido entre los demás animes de la época. Y porque trata temas bastante, pues sí, bastante controversiales para la época en la que se creó el anime, pues sí me hago entender. Sí. Eso es como mi opinión personal. Ya, tenemos también que Evangelion, lo que es el anime, si no estoy equivocado, salió en el año 1995, a mediados de la década, obviamente. Y pues quiero saber también si aparte de el anime existen otras creaciones de Evangelion y cuáles son, ¿cierto? Y si son relevantes para lo que es la historia. Bueno, pues es que lo que tiene es que no se centra en solo ser un anime, sino que también tiene, si no estoy mal, 2 videojuegos, no recuerdo el número, pero tiene varios videojuegos. También tiene una cantidad de películas que pues es aceptable, es una buena cantidad de películas, son varias. Y aparte de eso también cuenta con el manga, que es como donde está lo que forma más parte del canon, ¿no? Y eso sería como los productos que le aportan a la serie que tiene. Ya. Sí, desde la creación del manga, en 1995 se sacó la serie y terminó la serie, se hicieron 2 películas que eran Evangelion Dead and Rebirth y The End of Evangelion. Luego de eso se sacaron las versiones de Rebuild of Evangelion, que se sacaron en la época, creo que fue el de los 2005 para arriba, si no me equivoco. Y que fueron Evangelion 1.11, Evangelion 2.2 y Evangelion 3.33. Eso es como todo lo que hay en el universo, ¿cierto? De Evangelion. Sí, aparte de hace poco sacaron un juego para dispositivos móviles y se han sacado algunos juegos para Play 2 y otro para PSP. ¿Y los juegos tienen relevancia en la historia o son simplemente cosas añadidas independientes?
A ver, yo no he explorado Sí, mucho. o sea, los videojuegos viejos tienen algunos datos que sí aportan a la serie, pero no es como lo más relevante. Hay, por ejemplo, diseños de otros Evangelions que no aparecieron en la serie, pero tampoco es como lo más relevante, pero sí es interesante conocerlo. Ah, ya. Bueno, ya dada esta pequeña introducción más o menos al universo de Evangelion como sus componentes, quiero que nos den un recorrido por todo el universo de Evangelion. O sea que si no estamos mal, puedes comenzar, José. Ok, bueno, la historia de Evangelion empieza con una raza, la cual se llama la primera raza ancestral, que fueron como los creadores de la vida en el universo. Ellos crearon dos semillas, la semilla de Adán y la semilla de Lilith, o también llamadas la semilla de la vida y la semilla del conocimiento. El objetivo de estas semillas era esparcirse por los planetas de todo el universo, y cada una tenía una lanza de Longinus. ¿Para qué sirve la lanza de Longinus? Pues se supone que para ellos era inconcebible que dos semillas, tanto la del conocimiento como la de la vida, aterrizaran en un mismo planeta, porque eso crearía pues seres iguales a ellos. Como buenos dioses no querían que fueran iguales a ellos. Entonces la lanza de Longinus sirve para, digámoslo así, desactivar al ángel, a cualquiera de los dos ángeles, ya sea Adán o Lilith, en caso de que alguna de las dos semillas llegue al mismo planeta. Explicado esto, en la Tierra llegó la semilla de Adán, aterrizó, pero tiempo después, cuando ya Adán se iba a poner a crear su vida, que eran los ángeles, llegó Lilith e impactó tan fuerte en la Tierra que rompió su propia lanza de Longinus, lo cual obligó a la lanza de Longinus de Adán a desactivarlo y pues sí, quedar inconsciente, por así decirlo. Luego de eso, pues ya Lilith ya empieza a expulsar lo que es el LSL, que es como el líquido de la vida de ellos. Y hay algo curioso con el LSL, y es que en el universo de Evangelion todos los seres están hechos de LSL, pero lo que no permite que sean una misma entidad es los campos AT o campos Absolute Terror. Y estos básicamente son lo que le da la forma, o sea, el alma y el campo son lo que le da la forma, la forma al cuerpo humano o al cuerpo de las criaturas engendradas por Lilith. Ya luego, una organización llamada Silly encuentra unos pergaminos llamados los pergaminos del man muerto, que son como una especie de profecías o manuales sobre lo que la creación de las dos semillas, y descubren que la semilla de Lilith está en el planeta y está en un estado de letargo, porque después de crear la vida ella como que se durmió. También descubren la semilla de Adán, que está en la Antártida, y allá la van a investigar el papá de Shinji y el papá de Misato, el doctor Katsuragi. Allá, al tener contacto con Adán, como ellos son descendientes de Lilith, Adán despierta y como que se autodestruye. Lo que se llama autodestrucción es que en realidad crea un anticampo AT, que lo que hace es devolver al estado de LSL a todos los individuos que estén en ese rango determinado. Entonces el doctor Ikari sale un día antes de eso, entonces por eso es que lo podemos ver vivo. Sin embargo, el doctor Katsuragi y la señorita Misato se ven envueltos en el catástrofe y él muere en la explosión, pues gracias a que se disolvió su campo AT. Sí, aquí un pequeño paréntesis, perdón que te interrumpa. Sí, un pequeño paréntesis. ¿Quiénes son esos personajes que nos acabas de nombrar? Bueno, el doctor Katsuragi es el papá de la señorita Misato, que podemos ver en la serie y las películas. Él es un investigador de Silly, encargado pues de la investigación de las llamadas semillas.
Y lo mismo con Ikari, solo eran doctores que investigaban esos fenómenos que se daban en las semillas y el porqué de su aparición. Ah, ya. Tenía esa pequeña duda. Puedes proseguir. Listo. Bueno, luego se descubre que con el despertar de Adán van a llegar sus descendencias. Y antes de esto, cuando Adán, digámoslo así, se autodestruyó, quedó una especie de feto, un feto, que era el cuerpo físico de Adán, y su alma que salió fue introducida en un chico que se llama Kaworu Nagisa, que se verá más adelante en la serie. Entonces, al ver que la descendencia de Adán estaba por llegar, se le da como paso a un proyecto de defensa de la Tierra contra estos seres. Y eso es encargado por una organización llamada Kehir, que es pues como una organización comandada por Silly. Luego de muchas investigaciones y con el cuerpo de Adán, se logra hacer como los primeros EVAs, aunque no salen muy bien. Es hasta la unidad 00, la unidad que es pilotada por Rei Ayanami, que se logra como una estabilidad, porque todos los otros EVAs no eran estables, por así decirlo. En esta creación participaron obviamente el Dr. Ikari y la esposa del Dr. Ikari, que era Yui, la mamá de Shinji. Sí. Listo, entonces los EVAs son clones de Adán, físicamente, ¿cierto? Sí. Pero hay una diferencia porque el EVA 01 no es un clon de Adán, es un clon de Lilith. Y pues eso va a influir bastante en la historia después. Los EVAs, bueno, fueron creados y la organización Kehir se disolvió. Y luego se dio paso a una organización llamada NERV, y ahí es cuando empiezan pues todos los digamos eventos que se pueden ver en la serie, que es la llegada de Shinji. Shinji pues es el hijo de los dos investigadores de Silly y está básicamente traumado porque su madre murió en un accidente laboral, o eso fue lo que Ikari, el papá de Shinji, le hizo creer. Porque el Silly tiene un plan o sea, el objetivo de Silly supuestamente era investigar las semillas, pero en realidad tienen un plan que se llama la instrumentalización humana, que luego explicaré. Y digamos que antes Ikari estaba participando en eso, pero no pues, o sea, era un simple peón. Luego ya llegó Yui, y Yui se oponía fervientemente a esto, y por eso fue que se creó la unidad 001. Y Yui le dijo al papá de Shinji, a Ikari, que iba a hacer un experimento, una prueba con el EVA 01, y ella lo que hizo fue fusionar su alma con la del EVA, básicamente. Entonces Shinji estaba ahí cuando eso pasó, y Ikari también, y después de eso Ikari abandonó a Shinji, lo dejó 11 años con su tutor. Él tenía creo que unos 5 años cuando pasó eso. Y bueno, ya el inicio de la historia es cuando el señor Ikari manda a llamar a Shinji para que se una a NERV, porque dice que lo necesita, y como Shinji pues quiere la atención de su padre, acepta, y cuando llega a la ciudad de Tokio 3 es recibido por Misato en un auto, y en eso llega el tercer ángel. Sí, es el tercer ángel porque el primero fue Adán, el segundo fue Lilith, y este que llegó es el tercero. El tercer ángel básicamente es tratado con artillería, o sea, desde que llega empieza una lucha ferviente del gobierno, no de NERV todavía, sino del gobierno, contra el ángel, y pues obviamente no le hacen ni cosquillas. Ahí es cuando llevan a Shinji adentro de NERV y le dicen que pilotee el EVA, y el ángel queda como en un estado de letargo o de curación, luego que le tiran una mina N2 y estalla. Para eso, debajo de la ciudad de Tokio 3 está el Geofront. El Geofront es
Es como una especie de ciudad al ladito de la base central de Nero, Sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, en el Geofront, el, el EVA, los EVAs están guardados. Entonces, le piden a Shinji que pilotee el EVA y Shinji se queda en plan, pero yo cómo voy a pilotear este robot gigante, no sé hacerlo. Y el señor Ikari simplemente se limita a decirle, Shinji, pilotea el EVA. Y Shinji al final acepta porque le dicen, bueno, si tú no lo vas a pilotear, lo tiene que pilotear el Rei. Y Shinji ve a Rei en un estado deplorable, estaba en una camilla, a duras penas se podía mover. Entonces Shinji decide aceptar. Sí, Se mete en el EVA y lo lanzan pues hacia el Geofront, que es donde estaba el ángel. Ya llegó allá porque el objetivo del ángel es llegar a la base de Nero. Y entonces empieza la batalla y como Shinji no sabe manejar bien el EVA le da su paliza, por así decirlo, y ahí es cuando el EVA entra en el primer modo Berserker que podemos ver a lo largo de la serie. ¿Y qué es el modo Berserker? Básicamente es cuando el EVA toma control de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque las armaduras que se ven en Evangelion no son para proteger el EVA, ni mucho menos. Esas armaduras lo que hacen es suprimir la voluntad del propio EVA, porque el EVA es un humano artificial. ¿Sí me entiende? sí. Entonces, lo que hace es no hacer que se mueva por su propia voluntad, sino cuando lo estén piloteando. Entonces el EVA toma conciencia, rompe los anclajes que tenía la armadura y empieza a pelear brutalmente contra el ángel hasta que lo mata. Digámoslo así, ese es un evento importante. Entiendo. Aquí tengo una pregunta que es para Mode. Y quiero que me digas qué opinas tú con respecto a todo este entorno de referencia, por así decirlo, un poco religiosa que vemos como de este universo de Evangelion, porque vemos nombres como Lilith, como Adán. Entonces quiero que me digas como cuál es tu opinión con respecto a la utilización de estas referencias en el universo. Bueno, a mi parecer es algo que le brinda demasiada más sustancia a la historia, ¿no? Es algo que le ayuda a expandir el universo. Pero por desgracia, como dijo el propio creador, eso no está con nada más fines aparte de lo estético. Dicho por palabras del propio Hideakiano, eso simplemente es por estética, según él. Aunque claramente meter los mensajes religiosos es como una muy buena forma de poder alargar lo que viene a ocupar el universo de la serie, pues teniendo cosas como lo que son los ángeles, que lo llaman así, pero fácilmente se puede llamar de cualquier otra forma, se le puede llamar monstruos o como quiera, pero lo que es bueno es lo que representan, o sea, los objetos que están representando con esa religión. Pues al fin y al cabo la presencia de ella no es que influya demasiado, salvo algunos nombres que pueden dar significado a algunas cosas. Pues esto es algo como mucho más bien que le aporta a la estética más que a la propia historia, ¿no? Exacto, yo también lo veo así, porque yo veo al oír como lo que dijo José al principio de que Adán era la semilla de la vida, si no estoy equivocado, y Lilith la del conocimiento, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, no te equivocas. Exacto, estas connotaciones que le dan me parecen muy acertadas, ya que en sí, en la historia bíblica, es tal cual. O sea, si lo vemos desde cierta manera, lo que pasa en la historia bíblica es tal cual lo que pasa con estas dos semillas. O por lo menos yo lo veo así. O sea, la representación está muy bien hecha, a mi parecer. Sí, la verdad es que, o sea, se trata como las referencias religiosas, pero esto no va más allá de nombres y connotaciones que se le dan a algunos entornos dentro de la serie. Exacto. Este paréntesis ya puedes continuar con la historia. Vale, luego de esto, Shinji, digámoslo así, pues se desmaya, aparece en el hospital y ahí es cuando sale en el hospital, del hospital y habla con Rei. Digamos así que Rei, ¿quién es Rei? Bueno, Rei es un clon físico de la esposa del señor Ikari,
y digámoslo así, tiene el alma de Lilith adentro. Digamos que sacaron el alma de Lilith y la insertaron dentro de la Rey 1. Rey 1 era una niña chiquita y no era como la Rey que vemos al principio de la serie. Esta Rey tenía, pues, demostraba sus sentimientos y demostraba todo lo que tenía que pensar. Y por culpa de eso, la primera Rey muere porque un día se burló de una científica. Y esta la ahorcó hasta que, pues, la Rey 1 murió. Y ya de ahí, Ikari dijo, bueno, esta demuestra demasiado sus emociones, entonces vamos a dividir el alma de Rey en dos. Y insertamos una en el EVA 00 e insertamos otra en el cuerpo de la siguiente Rey, que es Rey 2. Y esa Rey 2 es la que vemos en el principio de la serie y hasta casi el final de la serie. Exacto. Quiero preguntarte algo, y es, todo este lore que ya nos has dado hasta el inicio de la serie, ¿de dónde sale? Si no es en la propia serie. No, sale en el manga y en la propia serie. En las películas de Rebuild no, porque, bueno, luego voy a hablar de eso para no centrarme en otra historia diferente. Uh-huh. Y esto se ve en el manga, en los juegos y en casi todo lo de esa época. Ah, ya, entiendo. Entonces, ya empiezan los eventos. Ikari Shinji está viviendo ya con Misato, está viviendo en la ciudad de Tokio 3. Y en eso llega la mencionada Asuka Langley, que es una entrenada por la división de Silly de Europa, y llega para pilotar la unidad 02. La unidad 02 es la unidad roja, es propiamente de Asuka, llega junto con ella. Y bueno, básicamente esos son los eventos importantes. Ya pasaríamos al final de la serie, porque pues luego siguen más ángeles y cosas que, pues, alargarían demasiado la historia, y ya los que hayan visto la serie entenderán. Lo siguiente que pasa es que luego, más adelante en la serie, Rey está peleando contra el ángel que parece como una especie de plasma que se va moviendo por el aire, ¿cierto? Ese ángel tiene el objetivo de, digámoslo así, embarazar a los Evas. Y justamente como digamos que Rey tuvo una crisis y Shinji en ese momento no quería pilotar el EVA, Rey lo pilota el EVA 00 y va a pelear en contra de eso. Asuka está en su habitación, no fue llamada por ciertos motivos, porque está pasando por algo así como una especie de crisis existencial. Y Rey, cuando entra en contacto con eso, empieza a sentir como, pues sí, como si volvieran sus emociones, ¿sí me entiende? Y ella tiene un sentido como de proteger a Shinji, entonces ella acciona el botón de autodestrucción del EVA, y el EVA y Rey mueren. Y ahí se vuelven a juntar los dos pedazos del alma de Rey, que ya se van a meter los dos en la siguiente Rey, que es Rey 3. La cosa con Rey 3 es que, bueno, llega un ángel que no son capaces de derrotar ni Asuka ni Rey, no son capaces de derrotarlos, y entonces le toca a Shinji pilotar el EVA. Ese ángel llega hasta el Geofront y le quita un brazo a Shinji. Cuando le quitan un brazo pues digo a Shinji porque, aunque en realidad se lo quitan al EVA, digámoslo así, que cuando el piloto entra en contacto con el EVA, está pilotándolo, él mueve el EVA o controla el EVA mediante impulsos nerviosos. Y eso por medio del LCL que tiene la cápsula que se le pone al EVA en la columna vertebral. Entonces, cuando el EVA siente dolor, ese mismo dolor lo experimenta el piloto. Si al EVA le atraviesan una costilla con una lanza, el piloto va a sentir exactamente lo mismo. Entonces, pues es una pequeña explicación para, pues, aclararlo del dolor de Shinji. A Shinji le quitan un brazo, pues al EVA le quitan un brazo, Shinji lo siente.
y se va a pelear. Al parecer como que va a perder porque Leva le da su... Pues a Leva le dan su paliza. Y es en ese momento cuando el Eva entra en modo Berserk y empieza a pelear con el ángel y se lo termina comiendo. Esa es una parte importante. Sí, quería preguntarle una cosa a Mode, y es el hecho de que en ese universo de Evangelion existen bastantes conceptos que se van a asemejar obviamente a la Biblia, pero quiero preguntar si estos conceptos son más enfocados hacia la tecnología o si en realidad todo es parte de un universo tecnológico, pues de un universo tecnológico o teológico. Me quiero expresar mejor. Bueno, no es que sean el uno o el otro. La cosa es que vienen a ser los dos y aparte también tiene sus conceptos propios inventados por ellos mismos, como lo viene a ser el LSL, que pues es un nombre inventado por ellos mismos, pero que en realidad quiere representar al caldo primigenio, que es lo que forma la vida, o también teniendo términos como el EVA, que se usa para referirse a la pieza de tecnología, pero de alguna forma acercándose a la religión por el término pues de evangelio, pues el término religioso. Entonces lo que hacen a la hora de tomar esos términos es como para darle un significado a las propias cosas que ellos tienen. No es que solo sean cosas tecnológicas o cosas religiosas, sino que es ambas cosas juntándose para poder darle un sentido a lo que cuenta la serie. Ya entiendo. Quería dejar esto claro, ya que me parece un punto muy importante a resaltar, ya que con estas dos posturas, pues, o con estos dos polos, el tecnológico y el teológico, esta serie es capaz de crear un universo el cual es bastante llamativo, más que todo por todos estos conceptos que se inventan para el propio universo. Puedes proseguir, José. Ok, prosigo con la historia. Sí, prosigue. Bueno, luego de estos eventos, Silly manda a Kaworu Nagisa, que es el chico que tiene introducida el alma de Adán, y Kaworu se encarga de controlar la unidad 02 en reemplazo de Asta, que estaba pasando por esos momentos que ya mencioné. Y luego de entrañar una amistad con Shinji y al parecer algo más, se genera pues el verdadero motivo por el que Kaworu estaba allá, que era para acceder al Geofront. Y Nerv se da cuenta de eso, se da cuenta de que es un ángel y manda a Shinji a que lo detenga. Shinji la verdad está bastante triste, está confundido, pero a pesar de todo eso él quiere como salvar a Kaworu, digámoslo así, quiere detenerlo pero sin tener que matarlo. Entonces ahí se genera la pelea entre el EVA 01 y el EVA 02 y llegan finalmente al piso más bajo del Geofront y para sorpresa de Kaworu, que lo que estaba buscando realmente era el cuerpo de Adán, se encuentra es el cuerpo crucificado de Lilith. Ahí se da cuenta del verdadero plan que tiene Silly, que es la instrumentalización humana, y decidió oponerse a este plan y le dice a Shinji que por favor lo mate. Shinji obviamente al principio se opone y lo agarra en la mano del EVA 01 y luego de una conversación bastante profunda al final pues termina aplastando a Kaworu con la mano. Después de estos eventos, Silly está bastante enojado con Nerv y llama al gobierno de Japón y le dice que Gendo Ikari trata de destruir el mundo con ayuda de los Evas y con ayuda de Nerv. Entonces el gobierno de Japón manda a un ejército a la base de Nerv a acabar con todo el mundo. Ahí se generan tiroteos y bastantes muertes de empleados de Nerv. Y al ver esto,
Asuka la mandan junto con la unidad 002 al fondo de un lago para protegerla. Y llega, como Shinji estaba por allá, Misato llega y se sacrifica para poder que Shinji llegue al EVA 01. Al final de todo este conflicto, como logran ganar, Gazili expone su arma pues digámoslo así secreta, que son los EVAs de producción masiva, que son Evangelions relativamente menos fuertes que los EVAs normales, pero tienen energía ilimitada y pues obviamente cuentan con la capacidad de portar unas copias de la lanza de Longinus, y ahí es cuando empieza la pelea de Asuka contra los EVAs de producción en masa. El objetivo de Silly es capturar al EVA 01. ¿Por qué? Porque el EVA 01, al comerse el ángel, digamos que adquirió propiedades como de este mismo. Entonces está combinando las propiedades del ángel y las propiedades de un ser que fue creado a partir de Lilith. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo creo que todo está quedando bastante claro. Puedes proseguir. Ok, entonces al ver esto, pues pasa... Asuka empieza a pelear, lastimosamente pierde y muere cuando una lanza de Longinus atraviesa uno de los ojos del EVA 02, y Shinji como que despierta el modo Berserk, por así decirlo, del EVA 01, y ahí es cuando empiezan a salirle las alas al EVA y empieza a pelear con todo el mundo y empieza a acabar con todo el mundo. Sí. Luego pues eso es como el final de la serie. Luego viene lo que es la película de The End of Evangelion, que ahí se explica el verdadero motivo de por el cual Gendo estaba tratando de... Pues sí, porque Rei tenía el alma de Lilith. Y la razón de esto era porque Gendo no pudo superar la pérdida de Yui, su esposa, y por esto creó a Rei para poder fusionarse con ella. Pero eso no tendrá mucho sentido, ¿cierto? Sí. Resulta que antes de estos acontecimientos que conté, fue a la base de Silly y se robó el cuerpo de Adán, el cual Gendo Ikari se implantó en la mano. Entonces, como ahora tenía el cuerpo de Adán, podía fusionarse con Rei, y su objetivo era ser un ser ultrapoderoso capaz de revivir a Yui. Sí. Espérate un momento, quiero preguntarle una cosa a Mode, y es acerca de lo que es la serie como tal, ¿cierto? La serie se dio, y me puedes decir, Mode, por favor, ¿cuántos capítulos tiene la serie? Bueno, la serie tiene aproximadamente 26 capítulos, si no mal recuerdo. Listo, entonces... Exacto, entonces toda esta serie se dio, y quiero preguntarte si las películas, ¿tú crees que ya estaban planeadas para después de que la serie terminara, o fue simplemente una excusa para seguir agrandando el universo de Evangelion? ¿O cómo es este panorama? Bueno, más que una excusa, las películas aparecían como una forma de explicar algo que no se explicó bien en la serie, como fue el final. Porque lo que sucedió es que, teniendo un final tan confuso, que se metía tanto en lo psicológico, la mayoría de la gente que lo vio, por lo general no lo entendió, pues la mayoría no lo llegó a entender. Entonces, debido a esto, se generaron varios problemas de gente criticando mucho a la empresa Gainax, que era la productora, y a Hideaki Anno, que es el creador, que decidieron sacar las películas para poder darle una explicación a todo lo que sucedió al final de la serie. Entonces, lo que sucede con las películas es que no salieron como para aumentar lo que había, como para sacar más plata, sino para poder explicar ese final que no se había explicado bien en un inicio. Ya. Hablando de las películas originales, ya para las nuevas películas
ya es como una forma de acercar a Evangelion a algo como más actual, como de tener una animación más nueva y que se vea todo como más bonito, se podría decir. Esas películas nuevas que tú mencionas son muy recientes, ¿cuándo salieron? Pues son de esta década, no son muy viejas que digamos. O sea que siempre hay un pequeño lapso de tiempo entre toda la primera tanda de series y primeras películas y las películas de hoy. Sí, sí, claro. Ah, Luego ya. de un tiempo quisieron sacar. Ay, bueno, y cabe destacar que tienen una nueva película en producción que todavía no ha salido, pero que se espera explique todo lo que falta por explicar en las películas actuales. Ah, o sea que hoy en día todavía hay un poco de dudas con respecto a la propia historia de Evangelion. Pero de las películas actuales, Ah, no ya. de la serie ahorita. Ah, entiendo. José, ¿puedes proseguir con la historia? Listo, me quedé, si no mal recuerdo. Sí, ya me acordé. Bueno, entonces Rey se niega a fusionarse con el señor Gendo y decide fusionarse con el cuerpo de Lilith, lo cual hace que Rey empiece a crecer y, en su deseo de proteger a Shinji, eh, causa, como así decirlo, el apocalipsis, digámoslo así. Y empieza a crear un campo, un anticampo AT, que básicamente es lo que quería Silly, lo que el llamado proyecto de la instrumentalización humana. Y le pregunta a Shinji, ¿tú quieres que se quede así? ¿Quedarte así o quieres que todo vuelva a ser como antes? Shinji, después de pensarlo un momento, porque Shinji era al parecer el único que tenía conciencia propia dentro de esa, digámoslo así, ese líquido en el que estaban unidos todos, dice que sí, que quiere volver a como todo era antes. Y entonces poco a poco se empiezan pues sí, a volver a sus formas originales. El primero en salir es Shin y el segundo en salir fue Asuka. Y básicamente ahí es como termina todo, pues la historia de Evangelion, la historia original. Hay algunas dudas porque todavía nunca se supo qué pasó al final cuando Kaworu murió, a dónde fue el alma de Adán, nunca se supo. Y otras cosas como que no se mostraron, pero que ya creo que se dan por hechas, y es que Rey dijo que iba a reiniciar el mundo. O sea, no lo dijo tal cual, pero sí como que se da a entender de que el objetivo de esa Rey era reiniciar el mundo, y para eso se degolló la cabeza. Sí, ya todo esa primera tanda de Evangelion, esas películas junto con la primera serie, ¿tú cómo calificarías la calidad de este producto? No, hombre, la calidad para su época era de las mejores animaciones. La historia simplemente exquisita, no, a pesar de que dejó algunos vacíos, pues bueno, supongo que lo dejan a la intriga del espectador, pero en general me pareció una historia demasiado buena, y en cuanto a producción no veo por qué desmeritarla. Ah, ya. Si quieres, procedo con la historia de las películas de esta década. Las películas nuevas son prácticamente lo mismo, pero digamos que es un reinicio del mundo por parte de Rey. Entonces, por ejemplo, se notan pequeños guiños, aunque por ejemplo en el primer capítulo, cuando Shinji está llamando por teléfono antes de que aparezca el ángel, se puede ver a Rey parada mirando a Shinji, a pesar de que todavía no se había mostrado este personaje en las películas. También hay otra cosa, y es que la historia es bastante igual, solo que tiene pequeñas diferencias. Como por ejemplo en el Evangelion, en Evangelion 2.22, sí. Cuando al final el Eva despierta como su lado de ángel, digámoslo así, no lo hace por otro motivo más que defender a Rey, porque Rey había sido absorbida por uno de los ángeles, y este ángel, pues cuando la absorbió, Shinji, digámoslo así, metió su mano en el corazón del ángel, que es como este círculo rojo que se ve en el pecho de los Evas y se ve en el pecho de los ángeles, y metió la mano y sacó a Rey, pero no sacó el cuerpo de Rey, sino que lo sacó como espiritualmente. Entonces, al fusionarse ellos dos,
digámoslo así, como que se crea el ser perfecto, por así decirlo. Y eso da paso al tercer impacto, que fue algo que me faltó explicar. El primer impacto fue cuando Lilith llega a la Tierra y hace que Adán, la semilla de Adán, se desactive. El segundo impacto fue cuando el Adán se autodestruyó en la Antártida, y el tercer impacto fue el creado por Shinji durante el final de la serie, que fue cuando ya pasó todo lo de Rey en la serie original, y en esta serie fue cuando Shinji intentó pues estaba sacando a Rey del ángel. La película de Evangelion 3.33 se muestra algo distinto a lo que vimos en las otras películas y en la serie, porque ya no es lo mismo, sino que Shinji, después de volverse, digámoslo así, la encarnación de esos seres ancestrales, es como encerrado en una cápsula, y otra tipa que apareció en las películas, que es un personaje nuevo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es la chica esta que maneja el EVA 08, que tiene un vestido rosado y que antes de eso manejó el EVA 05. Tratan de devolverlo, y pues sacan a Shinji del EVA. El EVA es utilizado para darle poder, porque como todavía está en ese estado, es utilizado para darle poder a una especie de EVA gigante que es como una nave nodriza grandísima. Y Shinji es, digámoslo así, como que introducido dentro de la nave, pero todo el mundo lo trata despectivamente. Él pregunta el porqué de este trato, y es que ellos no saben si realmente él es un ángel o es un humano. Sigue siendo Shinji porque como estuvo en contacto con todo ese tema de los ángeles, tal vez pudo haber sido infectado, su mente pudo haber sido infectada por alguno de estos ángeles, como lo vimos que pasó con el EVA 03. Sí, 03. Sí. Y básicamente en ese momento es cuando Shinji empieza a preguntar dónde está Rei, porque él, según él, la había salvado. Y ahí es cuando llega una nueva Rei a atacar la nave. El EVA 00 llega, ataca la nave, y Rei le pide a Shinji que se vaya con él. Shinji acepta, a pesar de que Misato le dijo que no. Y de hecho Misato le puso un collar que, en cualquier caso de peligro, de que vieran algo peligroso en él, haría explotar su cuello. Pero cuando se lo estaban llevando, Misato como que no fue capaz de hacer explotar esto. Y en esta historia, esta nave no es propiedad de NERV, sino que NERV ya es una organización aparte de lo que es Misato, Ritsuko, Asuka y todos ellos, porque están en contra del plan de Gendo. Al llegar a la base de NERV, para la cual está trabajando Rei, ahí está Kaworu. Kaworu se vuelve otra vez muy amigo de Shinji, y aquí es cuando va otra de las referencias, y es que Kaworu como que es consciente de lo que pasó en el anterior mundo de Evangelion, y dice: no, esta vez sí lograré hacerte feliz. Y Gendo quiere traer las lanzas, la lanza de Longinus y la otra lanza, que no me acuerdo en ese momento cómo se llama, y manda a Shinji y a Kaworu, pero ellos no van a pilotar el EVA 01, porque el EVA 01 es propiedad de la otra empresa en la que está Misato. Entonces deciden crear otro EVA, que es el EVA 13, que es un EVA que consta de 2 pilotos y consta de 4 brazos, capaz de controlar el poder de las 2 lanzas. Ahí es cuando llega Nazca y llega la otra tipa que te digo que maneja el EVA 08. Entonces llegan esos 2 EVAs y comienzan a pelear con ellos. Y Kaworu dice que algo está mal porque no son las lanzas que estaban imaginando. Resulta que hay 2 lanzas de Longinus, pero Shinji no se da cuenta y empieza y coge las 2 lanzas. Y cuando eso pasa, el EVA 13 se vuelve otra vez un dios, y ahí es cuando
pues sí, cuando empieza la batalla de verdad, el EVA 02 queda completamente destrozado, lo mismo que el EVA 08, y básicamente ahí acaba la película. Tengo una pregunta para Mode, y es si, o sea, todos los eventos que ocurrieron en la primera tanda de los productos de Evangelion fueron con respecto a un manga, ¿cierto? No. No. La vuelta con el manga salió después de que el anime estuviera en emisión. Eso es lo que ocurre con el manga, pero el manga pues trata de estar lo más apegado al canon que se pueda. O sea que la obra base fue el anime y las películas. Sí, la obra base fue el anime. ¿Y qué es lo que pasa con la nueva tanda que tenemos ahora hoy en día? ¿También es originalmente todo lo audiovisual o cambia algo? Pues como el compañero ya lo dijo, eso es como un reinicio de lo que es el universo de Evangelion, pero pues no es basado en un manga completamente. ¿Y tampoco han sacado manga de esta parte, o sí? De ese dato sí no estoy muy seguro, pero creo que no. Creo que están enfocados solo en las películas. Ah, ya. Prosigue, José. De hecho, la última película de Evangelion, que sería Evangelion 3.0 más 1, iba a salir este año, como creo que de abril a junio, pero pues por culpa de la pandemia se retrasó, aparte de que Hideaki Anno no estaba muy contento con cómo se desarrollaba la trama, entonces varias veces reinició el proceso de creación de la película y por eso se ha retrasado tanto. Ah, ya, pero hay que esperar a que salga para ver cómo sigue la historia, ¿cierto? ¿Cómo sigue la historia de este reinicio? Exacto. Prosigue si quieres. No, ya básicamente esa era toda la historia de Evangelion que hay. Ah, ya, esa fue toda la historia. Ahora, pues me gustaría dejar en claro qué son los Evas. Los Evas son humanos creados a partir de Adán, con excepción del EVA 01, como ya dije. Constan de un piloto o a veces dos, como en el caso del EVA 03. Y los Evas son seres biológicos, no son robots del todo, son seres biológicos, son como humanos muy grandes, digámoslo así, sí, pero con propiedades de ángel. Ellos te pueden controlar debido a que tienen digámoslo así, como una especie de compartimiento en la columna vertebral para inyectar en la cápsula que tiene el LSL con el piloto para que este se pueda conectar. Quiero preguntar una cosa, y es, en el universo de Evangelion, ¿cómo se define el concepto de ángel que allí tienen? O sea, ¿qué es un ángel en ese universo? Un ángel o bien son los seres creados por la antigua raza ancestral como Lilith y Adán, o ya los propios hijos o descendientes de Adán, como son los distintos ángeles que se pueden ver en el anime y en las películas. Ah, ya, entiendo, prosigue. Ya, por ejemplo, los ángeles, como acabo de decir, son los hijos de Adán o creados por la raza ancestral. Y digamos que todo este entramado de cosas se da para muchas confusiones. Por eso es que al principio dije que había que prestar demasiada atención a los detalles de Evangelion para no perderte en la trama, porque si te pierdes algún dato importante ya como que el resto no tiene sentido o no cuadra para ti. Y pues eso es precisamente lo que me gusta de esta serie, que te permite jugar con teorías o te permite sacar tus propias conclusiones con respecto a lo que es la propia serie o el propio universo. Entiendo. Ya yéndonos más como al comportamiento que tienen los propios personajes de la serie, quisiera que me dieras una pequeña perspectiva de cómo se reflejarían esta serie de comportamientos en la realidad, ¿cierto? Más que todo como con el ámbito psicológico, si tienes alguna idea de eso. Hombre, pues digamos que lo que se puede apreciar en Shinji es depresión y ansiedad. Lo mismo le pasó a Asuka en la primera serie. Pues porque en la segunda serie de Evangelion, pues la segunda tanda de películas y de contenido audiovisual, Asuka no se ve envuelta en
en estos traumas, o por lo menos no tan profundamente como lo hizo en Evangelion, la serie y las películas originales. Entiendo. Sí, sigue. Con Rey, por ejemplo, pues sí, lo que ya expliqué, Rey prácticamente la hicieron sin sentimientos a excepción de la primera Rey, que era de las poquitas que ya tenía, pues sí, de las únicas dos que ya tenía conciencia como tal y sentimientos como tal. Sí. Y ya tengo una pregunta para Mode, y es ¿el qué opina de cómo se está desarrollando la nueva tanda de Evangelion? ¿Qué opina él sobre, pues, si es mejor que la primera, si es equiparable por lo menos, o si son cosas totalmente apartes que cada una debe ser valorada como lo que es? Yo pienso que hay que esperar a que se termine para poder dictaminar un juicio acerca de esto. O sea, lo que yo opino es que por cómo van en buen camino, pero pienso que si se planea comparar con la serie original, lo mejor es esperar un poco de tiempo a que terminen de entregar todo el producto para ver si todo el universo que están creando ahí es comparable con la vieja serie. Aunque en lo personal, según lo que he visto de las películas, es bastante entretenido y no se aleja demasiado, lo que lo vuelve algo bastante disfrutable y que tiene el mismo toque de que usted debe prestarle mucha atención. ¿Y tú crees que esta parte va a ser conclusiva o se va a seguir sacando contenido? Bueno, según lo que dicen alrededor de esta película, dicen que va a ser conclusiva, pero la verdad el único que puede saber eso son los del estudio de animación y el propio Hideaki Anno, que se supone que sí va a ser conclusiva. Ah, ya. Y como para terminar ya, quisiera que, por favor, José o Mode, cualquiera de los dos, nos dieran una pequeña enseñanza, una pequeña síntesis, algo que puede dejar Evangelion si tú lo ves. Bueno, yo pienso que en síntesis es acerca de la creación del arte, ¿no? El arte no siempre tiene que ser algo sencillo que todo el mundo pueda tragar, sino que de vez en cuando el arte puede ser algo más profundo a lo que la gente pueda llegar, ¿no? No siempre tiene que ser cualquier babosada, sino que puede ser cualquier cosa que sea como más profunda y que de todas formas toda persona que la quiera ir a ver puede verla sin ningún problema, a cambio de que se tiene que meter en el mundo y estudiarla bien. Ah, ok. ¿Y José tiene algo para añadir? Sí, Evangelion en síntesis es una serie bastante difícil de tragar, pero pienso que ese es el encanto que tiene la propia serie, porque trata temas no tan carnales o no tan, digámoslo así, tan propios, tan fáciles de ver, sino que son temas más abstractos, temas sobre pensamientos, temas sobre filosofía o temas que de pronto pueden confundir a ciertas personas, pero que al fin y al cabo pueden ser bien explicados por la propia serie, y eso es lo que creo que le da a Evangelion, o lo que es Evangelion en su propio ser. Bueno, me gusta bastante las opiniones. Y bueno, gente, yo creo que también ustedes dejen sus opiniones abajo en los comentarios si ya la vieron, si les gusta, si no les gusta, el por qué, porque la idea es que también compartan sus puntos de vista. Y ya saben que tenemos otros 3 episodios de La Esquina Podcast aquí en una lista de reproducción que les voy a dejar abajo. Ya saben que tenemos un episodio completo hablando solamente de las series actuales de anime, tenemos otro hablando de la primavera árabe, y ahí pueden encontrar bastante entretenimiento. Bueno, esto ha sido ya todo por hoy. Nos despedimos, hasta luego. Y esperen el siguiente episodio, en el que vamos a hablar de también bastantes temitas de entretenimiento. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Exactamente. Nos vemos. Ya saben que tienen las redes sociales de estos dos personajes abajo en la descripción. Y chao.